Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Gracias por cada uno de los mensajes, preguntas e inquietudes y por supuesto también los testimonios maravillosos de lo que Dios está haciendo a través de estos minutos de estudio bíblico con el propósito que siempre presentamos: aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Así es que me han pedido en el mensaje, con respecto al mensaje del día de ayer, que definamos un poco más de cerca estas dos palabras tan importantes: expiación y redención. Bueno, no pretendía demorarme un poco más en este aspecto, pero considerando su pregunta, vamos a hacerlo. No hay ningún problema. Cuando llegamos a este punto en el texto de Levítico capítulo 16 puntualmente, es necesario que veamos el punto de expiación, porque aquí expiación es un término teológico, si puedo usar esta palabra, que presenta algunas dificultades. ¿Por qué? La definición dada a la mayoría, si usted va al diccionario bíblico, pues realmente esa definición de expiación no concuerda propiamente con la definición que tiene el término en el sentido original, es decir, en el hebreo. La palabra hebrea traducida como expiación en Levítico capítulo 16 significa cubrir. Y esta expresión cubrir tiene la misma raíz de la palabra usada para denotar la cubierta del arca. Recordemos que estamos en el punto del arca y de allí es que venimos a tomar este punto de la expiación. En el arca, que es el lugar donde, recordemos, se reunía todo el pueblo y donde el pueblo tenía esa presencia con Dios, vemos que allí están inscritas las tablas de los mandamientos y recordemos que esto significa que las tablas de los mandamientos debían estar delante de Dios y delante de todo aquel que se reuniese precisamente en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era la ley que Dios había determinado. Ahora, existe un problema muy interesante para que consideremos, y es que cuando hablamos de estos dos conceptos, de redención y de expiación, todos ellos están absolutamente conectados precisamente con lo que es el tema de los mandamientos. Los mandamientos nos presentan lo que podríamos considerar, si puedo usar la expresión, el carácter de Dios. Es decir, en esos 10 mandamientos está la personalidad, si puedo también, repito, utilizar este término, en la que nos indica cómo es Dios, quién es Dios, que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bondad, que Dios es misericordia. Y todos estos contextos los podemos entender desde el punto de vista de los mandamientos. Ahora, hemos visto a través del proceso del libro de Levítico que cuando nosotros desobedecemos o cuando nosotros hacemos todo lo que en nuestra propia voluntad corresponde sin ceñirnos a las ordenanzas, a los mitzvot y a los mandamientos, a propósito, definitivamente creo que tenemos que hacer un tiempo para que determinemos también algunos conceptos: misbat, ordenamientos, mandamientos, decretos, ordenanzas. Todos estos aspectos en el trasfondo son algo similar, es decir, es una autoridad. Pero cada uno también de ellos necesitamos definirlos con su nombre propio para que podamos entender la diferencia entre un decreto y una ordenanza, por ejemplo. Así es que cuando utilizamos la palabra expiación, que significa cubrir, vemos que esta palabra tiene la misma raíz para denotar cubierta. Recordemos la cubierta del arca. Así es que era necesario cubrir en el arca los 10 mandamientos que estaban dentro de ella. Así es que vemos cómo la expiación o propiciación apacigua la situación. La propiciación no tiene como objetivo la propiciación no tiene, observe, no tiene como objetivo primordial apaciguar a Dios, sino nuestra situación delante de Dios.
Quien tiene un problema no es Dios, quien tiene el problema somos nosotros. De tal manera que de esta manera, a través de la propiciación, a través de la expiación, lo que se hace es precisamente, repito, cubrir. Esta cubierta está puesta sobre los mandamientos, los cuales no nos condenan y no nos juzgan. Hasta allí entendemos un concepto, repito, que es específicamente expiación. De tal manera que al predicar nosotros el evangelio nos damos cuenta con mucha frecuencia que nosotros pareciera ser que nos enojamos con Dios y entonces lo que hacemos es pedirle perdón a Dios y por supuesto Dios nos perdona y pareciera ser que quedó cubierto o solucionado el problema. Pero vamos más allá. En el libro de Juan, este texto bíblico que por supuesto todos conocemos, en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16 dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, y aquí mundo denota toda la humanidad caída. Por favor, de tal manera amó Dios al mundo. Repito, mundo aquí nos está indicando toda la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Aunque la humanidad está en una condición caída, Dios tiene el control sobre toda circunstancia y esto es necesario que usted lo tenga presente. Por encima de una condición pecaminosa, por encima de una humanidad caída, por encima de todo esto, la autoridad de Dios seguirá, es y sigue siendo la autoridad suprema. Es decir, nada escapa a su buena, perfecta y agradable voluntad. ¿Por qué? Dice la palabra, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, dice la palabra, que nos amó a tal grado que entregó precisamente a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él fuese a ese proceso de la cruz y allí fuesen tomados todos nuestros pecados. Ahora, cuando miramos esta circunstancia en el antiguo texto, en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que allí se cubría el pecado del hombre, pero en el pacto renovado, en el proceso de la redención, ahora vemos que el pecado del hombre es absolutamente quitado. Esto es básicamente la diferencia entre el antiguo pacto y el pacto renovado. En la primera parte, repito, la expiación es el efecto de cubrir, mientras que en la segunda parte, en el pacto renovado, el proceso de redención es completamente limpiar, lavar absolutamente. Cuando nosotros miramos este aspecto es muy interesante porque en la Septuaginta, observen esta traducción de la Septuaginta. Cuando usted escuche hablar de la Septuaginta, recuerde que es la traducción al griego y es muy importante conocer de cerca la Septuaginta. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras en el hebreo original, cuando son traídas al griego, el sentido de la palabra cambia, varía, tratando de darle un sinónimo a la palabra. El solo cambio de una letra puede transferirnos un concepto muy diferente. El ejemplo más simple que se me ocurre en este momento presentarles es el caso particular de la palabra Torá en el hebreo original, que posteriormente fue traducida como en el griego como ley. Sin embargo, aunque entendamos el libro como un libro de leyes, de ordenanzas, de mandatos, de misbot, de cumplimientos, realmente la Torá entendemos que, repito, aunque tiene el sentido espiritual de la ley, realmente no es ley. Realmente el sentido original del hebreo es enseñar, es instruir, es un manual de instrucciones. De tal manera que si podemos comprender esas dos diferencias entre un manual de instrucciones y un concepto de ley sin que el primero no tenga lo segundo, entonces cambiarían muchos conceptos que nosotros entendemos hoy. Porque el principio de la enseñanza, el principio del manual de vida es dejarnos una serie de normas, de pactos, de ordenanzas que podamos cumplir de tal manera que podamos vivir una vida a plenitud, una vida, y lo estamos viendo en Levítico, en todos los sentidos, en nuestro alimento, en nuestra ropa, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vivir. Entonces, esa ley o esa ordenanza, más que ser una ley en el sentido exegético de la palabra, es una ordenanza en el sentido de la instrucción o manual de vida para nosotros. Espero
que haya podido ser claro en este sentido. Entonces, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra propiciación se usa para denotar la cubierta básicamente del arca. Y la palabra griega traducida para propiciación significa apaciguar una situación conflictiva entre dos partes. Muy interesante. Bueno, soy un estudioso del derecho, me encantan las expresiones en el concepto jurídico, en el concepto legal. Cuando hay una diferencia de opinión entre dos partes, entonces aparece la palabra propiciación, que significa que se llegue a un común acuerdo, a un nivel de comunión en el que podamos tener sentido tanto el uno como el otro. Entre estas dos partes, cuando hay un problema que impide que la comunicación esté absolutamente en unidad, entonces algo sucede que apacigua esta situación y que permite, repito, que la cubierta del arca se apacigüe en el conflicto entre Dios y el hombre caído. Esto es básicamente lo que la Septuaginta nos quiere decir. Entonces vemos que debido a que los 10 mandamientos eran cubiertos y que el conflicto era apaciguado, el que se acerca a Dios podía estar en completa paz y ya nada impedía que Dios se le acercara y pudiera comunicarse con él libremente. Por consiguiente, en el antiguo pacto, esta cubierta revela la manera como se cubría, repito, a los 10 mandamientos y luego posteriormente a esto lo llamamos expiación. En la versión que usualmente usamos, una versión moderna, Reina Valera, King James, por ejemplo, la expresión se cambia porque la traducción original en hebrea para cubierto o para expiación viene a significar que la palabra expiación pareciera ser un mismo sinónimo de la palabra redención. Y además vemos cómo esta palabra, repito, tiene dos sentidos diferentes. En el primero como cobertura y en el segundo como que se limpia completamente. Por eso cuando usted escucha algunos cánticos, por ejemplo, al escuchar los cánticos, usted ve que en algunos cánticos se utiliza la expiación y en otros cánticos se utiliza la redención. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el primer concepto, repito, hablamos de una cobertura, en el segundo concepto hablamos de ser lavados completamente. Ahora, esta diferencia que existe entre expiación en el Antiguo Testamento y la redención mencionada en el Nuevo Pacto, pues vemos cómo en la primera parte, repito, los pecados son cubiertos, es decir, los pecados aquí no eran quitados, solamente se cubrían. Esta era una acción de cubrir el pecado, mientras que en el pacto nuevo, por el contrario, los pecados son completamente quitados. Por eso la palabra que nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Observe la expresión, he aquí, que este pecado se refiere a todo el pecado de la humanidad y los pecados. Es muy importante que tengamos presente este texto. Ahora, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 1 al 4, la expiación que se hacía en el antiguo pacto no podía quitar los pecados. Si esa expiación hubiese podido quitar los pecados, no habría sido necesario que el pueblo en aquel momento, recuerden el tabernáculo, ofreciera permanentemente las ofrendas año tras año. ¿Por qué razón? Vemos cómo en lo que vamos narrando con respecto a Levítico, cada año había un mismo proceso, se presentaba la ofrenda, venía el tiempo de la purificación, se repetía constantemente en el tabernáculo. Antes de entrar al tabernáculo, la persona debía pasar por su proceso de purificación. Lo vimos con respecto al varón, con respecto a la mujer, con respecto al parto, en el tiempo del periodo de la mujer, etcétera. Todo esto lo hemos ido mencionando, pero se repetía. ¿Por qué? Porque el pecado había sido cubierto, expiación. Importante, ¿verdad? Ahora, esto significa entonces, dice Hebreos capítulo 10, versos 5 al 9, que así como lo menciona el libro de los Salmos en el capítulo 40, versos 6 a 8, nos habla por lo cual, entrando en el mundo, aquí dice la palabra, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, al Mesías le fue preparado un cuerpo para que él fuese la verdadera ofrenda, no una ofrenda para cubrir el pecado.
o los pecados, sino una ofrenda única y para siempre para quitar el pecado en su totalidad. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo en esta situación en la que somos como naturaleza pecaminosa, vemos que el proceso que Dios preparó tenía que cumplirse precisamente a través de la cruz y en la cruz, a través de la muerte y la resurrección de nuestro Mesías, ser completamente redimidos de la condición de pecado. En este proceso que nosotros estamos llevando, nos daremos cuenta que Levítico 16 en adelante empieza a indicarnos la importancia de llegar al tiempo de Yom Kippur. Extraordinario, y sobre este tema debemos trabajar esta semana porque sé que hay muchas personas que nunca han escuchado este tema, es tal vez la primera vez que lo pueden escuchar, según las preguntas que ustedes me envían diariamente. Así es que vamos a tratar en esta semana de ir profundizando, pero les pido por favor, usted debe leer en casa los textos bíblicos. Entonces, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 dice la palabra: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Observe por favor aquí la expresión vestiduras, porque tenemos que hablar sobre este tema. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Recuerden que la celebración de Yom Kippur se conoce también con el nombre de celebración blanca. Esto es muy interesante, hermanos, muy interesante, porque son dignas las vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Digo, muy interesante este tema, porque en Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 21, nos dice: las vestiduras blancas se obtienen mediante la palabra. Por favor, Efesios capítulo 5, verso 21. Lea este texto en casa, subráyelo en su Biblia. Las vestiduras se obtienen mediante la palabra. Es decir, recuerden, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la obediencia a la palabra. Diga conmigo, la obediencia a la palabra. En este proceso digo, qué importante es todo lo que estamos mencionando, porque si usted recuerda, seguro que lo recuerda, vean cómo el mundo, preste por favor atención a lo que quiero significar, el mundo siempre tratará de imitar lo que la palabra enseña. En alguna ocasión, en una actividad que teníamos en la congregación, celebrando una reunión de parejas, de matrimonios, estuvimos en algún lugar en la montaña, pasando un tiempo de viernes, sábado y domingo con algunos matrimonios, en un tiempo de mucha de estudio de la palabra, de regocijo, de paz, un tiempo de perdón, precisamente de Yom Kippur, un tiempo maravilloso con las parejas. Y una vez estábamos ya terminando la jornada, el día domingo antes del mediodía, teníamos una actividad, un tiempo especial de oración, de compartir ya el cierre de la actividad. Y incluíamos en aquel tiempo incluso las personas que querían bautizarse, es decir, un nuevo nacimiento, un nuevo compromiso con la palabra, personas que nacían de nuevo completamente entregando sus vidas al Dios Todopoderoso en un tiempo de santidad como parejas, como matrimonios, un tiempo maravilloso. Para ese evento, para ese cierre de nuestra reunión, vestíamos todos con ropas blancas, varones y mujeres, todos vestidos con blanco, vestidos de ropa blanca. Estábamos en algún lugar en la cima de la montaña, en un sitio muy, pero muy bonito aquí en Carolina del Norte para este tipo de actividades, un tiempo espiritual maravilloso. Habíamos encontrado sanidad, paz, regocijo con las parejas. Vestíamos todos de blanco.
Cuando regresamos en aquel tiempo a la congregación donde se estaba realizando esta actividad, yo recuerdo que cuando llegamos al sitio muchas personas nos esperaban en el lugar, nos recibieron de una manera muy especial, pero particularmente una persona de la congregación se acercó y me hizo la siguiente pregunta: Pastor, ¿ustedes por qué se visten de blanco? Usted sabe que en Cuba las personas que se visten de blanco son las personas que pertenecen la verdad se me escapa la palabra, como la chamanería o una cosa por el estilo. Es decir, la palabra que ella me dio en su momento la entendí como una palabra totalmente contraria a lo que estábamos haciendo. Es lo que quiero significar. ¿Por qué? Porque cuando la ignorancia es así, las personas no entienden muchas cosas, parece que le creen más al enemigo o a lo que el mundo practica que a lo que la Biblia está hablando. Me tomé el momento para leer estos textos bíblicos de Apocalipsis y el del libro de Efesios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 3 dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y en Efesios 5:21, las vestiduras blancas se obtienen mediante la palabra, es decir, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es lo que la Biblia, esto es lo que el Espíritu, el Ruach HaKodesh nos enseña a los creyentes. El color blanco que tipifica la pureza, el color blanco que tipifica la santidad. Y vamos justamente a ver en el desarrollo de Yom Kippur cuán importante es la vestidura blanca. Quiero tomarme estos minutos y aclararlo oportunamente, porque no falta el creyente o el no creyente mal pensado o malintencionado de corazón que crea que porque nos vestimos de blanco para esta actividad de Yom Kippur es que estamos realizando algún tipo de actividad anormal o de otra índole que se practique en algún otro lugar. Entiéndame esto: el enemigo, Satanás, sabe y conoce lo que se está haciendo, por lo tanto él siempre será un imitador de las cosas que traen bendición. Entonces, si en otro lugar o en algún lugar de donde tú conoces hay personas que sin conocer la palabra hacen esto, es porque entienden y saben que la palabra es verdad. Y el enemigo siempre será un imitador de lo que la palabra misma nos enseña. Entonces, en Levítico capítulo 16, entre todos los temas que vamos a estar desarrollando, vamos a necesitar entrar con mucho detenimiento a este punto del verso 17. Después, dice la palabra, en el capítulo 16 de Levítico, verso 7, dice: después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta es una historia apasionante. Y echará suertes, observen aquí, subraye la expresión suertes. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Tarea. Oye, a propósito que no les he dejado tarea hace buenos días, así es que présteme mucha atención. La pregunta es: ¿qué es Azazel? Se escribe con Z, como suena, las dos con Z, Azazel. ¿Qué es Azazel? Obviamente ya les di parte de la respuesta. Tomará 2 machos cabríos. 2 machos cabríos que vamos a llevar a presentar en el tabernáculo. Se echará suerte sobre ellos. Uno para Yahweh y otro para Azazel. ¿Qué es Azazel? Porque muchos, estoy seguro que esto no lo han leído, muchos que lo conocen y lo han estudiado, gloria a Dios, pero estoy refiriéndome a las personas que hoy por primera vez conocen este tema. Por lo tanto, quiero llevarlos e invitarlos a escudriñar diccionario bíblico, su Biblia. Hay muchas Biblias que traen excelentes concordancias con excelentes estudios. Investigue, vaya a su Biblia y preguntemos entonces qué es Azazel, qué significa, cuál es la importancia. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Ven lo interesante? Entonces, si leemos esto
y no entendemos, decimos, pues ese libro de Levítico, como lo he oído, algunas personas me han escrito, algunos hermanos me dicen, pastor, en verdad le digo, yo llevo muchos años en la vida de la iglesia, me congrego hace mucho tiempo, pero el libro de Levítico, sinceramente, yo nunca he podido entender, por lo tanto, yo el libro de Levítico nunca lo leo. Pues por eso la palabra nos lleva en este recorrido, porque tenemos que pasar por allí. Recuerden que les mencioné que el libro de Levítico es un libro muy técnico. Es tan técnico como estudiar una ingeniería o estudiar un libro de medicina. Por eso es necesario que lo estudiemos. Por eso quiero que haga la tarea. Azazel. Necesito sus respuestas, porque cuando tengamos respuestas respecto a Azazel, pues obviamente podríamos desarrollar mejor el contexto. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22, verso 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos capítulo 15, verso 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Por qué estoy tomando estos textos? Porque cuando entendamos qué significa dos machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Azazel, entonces entenderemos en lo que pasó en el momento de la cruz, en el momento de la crucifixión, cómo se echaban suertes con las ropas, porque tipológicamente, recuerden que el libro de Levítico, todo el libro de Levítico es tipología. ¿Qué es tipo? Tipología, que nos muestra un evento en el libro de Levítico que posteriormente lo veremos en el pacto renovado, su cumplimiento. Y ese cumplimiento echarán suertes. Por eso les mencioné, preste mucha atención a lo que nos dice el texto en el verso 7 de capítulo 16. Tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. ¿Qué nos representa este tipo? Marcos 15, 24. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Interesante, muy interesante. Ahora, de la misma manera como en Levítico 14, el uso de los animales representa, observen, una tipología. Vemos que todo el proceso de las ofrendas representa ofrendas con animales. Esa tipología es ¿quién? El Mesías llevado a la cruz, llevado en ese proceso de sacrificio, llevado en ese proceso de ofrenda. Amén. Mensaje que se encuentra, por ejemplo, cuando usamos el caso de las palomas y todo este proceso de ritual, de limpieza, por ejemplo, de la lepra. Observen que el ritual de la lepra es impresionante. Y Levítico nos muestra precisamente cómo el sacerdote debía mandar luego que se tomasen para él, que se purificaran las avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, que ya explicamos las 2 semanas anteriores. En este caso, cuando vemos la circunstancia de los animales, vemos que estos dos animales que se presentan, los dos machos cabríos, algo muy interesante es que debían ser idénticos. Usted, cuando desarrolle su tarea, va a entender por qué estoy enseñando este punto. Los dos animales que se presentaban, los dos machos cabríos, debían ser idénticos. Recordemos, el uno era quien llevaba el pecado del pueblo, atención a esa frase que estoy usando, y el otro que correspondía a Yahweh, que era entregando su propia vida a través del derramamiento de sangre. Bueno, prácticamente les estoy dando la respuesta, pero yo quiero que usted profundice, investigue y tenga claridad sobre lo que está significando este momento, porque estamos hablando de Yom Kippur y necesitamos entender con claridad esto. En este punto de la enseñanza es muy interesante ver cómo la tradición oral del judía, que conocemos como el Talmud, relata que una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba de roja en blanco y era una señal de que ellos esperaban con ansiedad, ya que significaba para ellos que Yahweh había recibido la ofrenda por los pecados. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y en el verso 18. Es interesante entonces, mis amados hermanos, porque vemos cómo en estos estudios se afirma que 40
años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Es bien importante este aspecto. Y aquí nos podemos dar cuenta de la circunstancia. En aquellos que no aceptaron a Yeshua como su Salvador, entonces después de este proceso del sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de los pecados. Ya el sacrificio había sido hecho una vez, dígalo conmigo, el sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre. Solamente a través de la sangre de Yeshua nos representamos y a través de la sangre de Yeshua somos completamente limpios, lavados, y a través de la sangre de Yeshua hoy formamos parte de esta familia de creyentes. Así es que cuando hablamos del día de Yom Kippur, es muy importante que veamos que el sumo sacerdote debe hacer expiación, primero por sí mismo, es decir, por sus pecados, y debe presentar holocausto. Así hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Es lo primero que Levítico, ya habíamos visto anteriormente, nos está enseñando. En Levítico 16:12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Cuando la nube del incienso cubre el propiciatorio, significa que el Eterno ha aceptado el sacrificio, es decir, que aquí ya tenemos cumplimiento, hay vida. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Observen cómo cuando leemos estos textos, mis amados, para entrar a lo que significa el tiempo de Yom Kippur, encontramos que hay un lenguaje que es, repito, muy técnico, pero que cada una de las palabras que estamos utilizando en este texto tienen que ver precisamente con lo que va a significar el proceso del sacerdote, las vestiduras del sacerdote, el incensario, el incienso, y llegar a un propósito que es el tiempo del perdón. Entonces, vamos apenas en nuestro segundo día y estamos empezando a tomar forma con respecto a lo que queremos celebrar. Tarea número 1. Azazel, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué sucede? Y número 2, vamos a empezar a entender qué es el tiempo y el proceso de Yom Kippur como día de expiación. ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Cuál es el proceso de su celebración? ¿Por qué les quiero mencionar esto? ¿Por qué quiero que usted desarrolle esta tarea? Mis amados hermanos, porque hoy en la iglesia estos temas no se están celebrando. No se están cumpliendo. Y es una de las celebraciones solemnes que Dios dejó determinadas para su pueblo, de tal manera que por ignorancia no podemos dejar de realizarlo. Es importante que lo informemos, es importante que lo conozcamos, es muy importante que lo celebremos. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir su video, gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones, muy buen día. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana.